¿sí? Entonces, les hablaba yo de este archivo que les envié porque ahí vienen las hipótesis de validez en la que se basa la representatividad de esta ecuación respecto de los efectos que queremos cuantificar dentro del suelo cuando lo ponemos a cargar. Cuando le ponemos una carga al suelo, el suelo, de acuerdo a la tercera ley de Newton, a toda acción corresponde una reacción en la misma dirección, de la misma intensidad, de sentido contrario, para generar el equilibrio, ¿sí? O sea, que no se mueva. Ese es, por decirlo así, la virtud, o mejor dicho, el comportamiento o respuesta que da el suelo cuando lo cargamos, que tiende a mantener un equilibrio. Pero como todo lo que hay mundanamente en este planeta tiene un límite, o sea, hay un valor máximo y de ahí cambia de comportamiento, en este caso una fractura, una falla. Entonces, para nosotros nos interesa no llegar a ese límite. Y para no llegar a ese límite, entonces, yo de una vez que quede bien claro, porque esto, en cada clase, tranquilamente puedo yo generar 10 preguntas de examen, 10 preguntas de examen. A pesar de que ustedes no se den cuenta, yo les digo, siempre todo lo que van escuchando, lo escuchan de mi parte afirmativa. Pero su mente ya, en mi opinión, yo les sugiero, ya debe estar trabajando en cuanto a que esto que está afirmando el profe, ¿cómo lo puedo poner en términos de pregunta? ¿Sí? Porque si dicen, mira, pues yo nada más estoy tomando clase aquí cruzado de brazos, ya, pues el profe nada más puro bla, 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 bla. Y es bien traicionero el profe, porque cuando viene el examen, hace las preguntas que, es la primera vez que veo una pregunta, ya me puso aquí a pensar y pues no, como que no tengo la respuesta inmediata, no. De una vez vayan haciendo la idea que toda afirmación que se hace, yo la puedo poner en términos de una pregunta. Por eso es importante que ustedes digan, ¿le entendí o no le entendí? ¿Sí? Es bien importantísimo. ¿Sí? Entonces, acuérdense, entonces, toda teoría se basa o se fundamenta su validez de sus postulados o en este caso ecuaciones en que se cumple un conjunto de situaciones o hipótesis. Entonces, en el archivo que les dije allí, hipótesis, distribución de esfuerzos, allí están marcadas las condiciones para la cual es válida esta ecuación. Y ahí en ese listado de hipótesis dice así, el material del cual está constituido el terreno como una idealización, ¿sí? Tiene un comportamiento elástico lineal, pero no tiene masa, ¿sí? Es decir, fíjense, o sea, esto se dice bien fácil, pero a veces le cuesta a uno meses y a veces hasta años entender bien a bien. Se oye bien fácil, pero para entenderlo a veces cuesta trabajo. Entonces, imagínense un cuerpo que no tiene masa. Dices, pues ¿cómo? Si nunca he salido de este planeta, pues no, este profe está fumado. Bueno, es justamente eso sí lo puede hacer la mente humana. Se puede imaginar cosas. ¿Sí? Entonces, por eso es una hipótesis. Se supone que el medio no, digo, el medio que es el terreno no tiene masa y por lo tanto no tiene peso propio. Pues nunca lo he visto, pero si el profe dice que es así, pues bueno, pues así es. Sí, bueno, uno se lo puede imaginar, pues. Y otra de las hipótesis es de que el material sí tiene un comportamiento elástico lineal y que además la intensidad de las fuerzas que se aplica es de una magnitud tal que nunca llega a sobrepasar la resistencia del suelo. Entonces, imagínense, son fumadas puras, o sea, un cuerpo que no tenga masa. Número 2, un cuerpo que sea puramente elástico lineal y además que ese cuerpo nunca se rompa. ¡Órale! De la parda se fumó el profe. Pues sí, bueno, uno lo puede abstraer con la mente, ¿sí? Entonces, esas son las hipótesis y no más son 3. Hay más, ¿sí? Hay más. Ahí las pueden ver con detalle. Bueno, el punto es el siguiente. Al tener el suelo un comportamiento elástico lineal, significa entonces que puede estar acumulando fuerzas y va acumulando deformaciones. Voy a ser muy claridoso con usted, de una forma muy sencillita, un ejemplo muy sencillito.
Si yo al suelo le aplico una unidad de fuerza para un elemento cúbico de interés diferencial allá dentro del terreno, uno cualquiera, ¿sí? Si yo le aplico una unidad de fuerza, aquí se produce una unidad de esfuerzo. Si le aplico 2 unidades de fuerza, entonces en ese mismo elemento cúbico diferencial de suelo se generan 2 unidades de esfuerzo. Si yo le aplico 3 unidades de fuerza, o sea, la multiplico por 3, entonces también debo multiplicar por 3 el esfuerzo producido. Si ya llevo 10 unidades de fuerza aplicada, entonces aquí ya generé 10 unidades de esfuerzo. Si a las 10 le quito 9, nada más me queda una, y en consecuencia también la intensidad del esfuerzo se divide a la 10ª parte. Entonces, en eso consiste que el material tenga un comportamiento elástico lineal, ¿sí? Entonces, quiero preguntarle a ustedes, ¿se entendió qué es un comportamiento elástico lineal de este suelo idealizado? Sí se entendió, profe. Sí, profe. Sí, se entendió. Señoritas ingenieras, ¿se entendió? Me interesa mucho, por favor, su respuesta. Sí, profe, sí se entendió. Bien. Les digo, son fumadas puras, ¿eh? Bien, ese es un primer paso importantísimo. Ahora, yo les comentaba que el suelo es una superficie plana infinita a la derecha, a la izquierda, hacia el frente y hacia atrás, plana horizontal, ¿sí? Dada esa situación, entonces, ¿cómo lo explico de una forma más sencilla? Les estaba comentando que hay un juguetito que se llama el cubo de Rubik, ¿sí? Sí. Y pues se le pueden mover con colores las caras y se ponen ahí a probarse, pues, ¿no? A distraerse si ustedes quieren, ¿no? A desestresarse incluso. Pero bueno, si yo toda la superficie del terreno, hagan de cuenta que la conformo con cajas y cajas y cajas y cajas, muchas cajas de puros cubos de Rubik, entonces me voy a hacer referencia a uno de estos cubitos chiquitos, ¿sí? A una piececita individual. Entonces, esa piececita individual va a tener una diferencial de X, una diferencial de Y y una diferencial de Z, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo pongo aquí en el punto O, yo soy el punto, ¿sí? Si en ese punto yo aplico una fuerza, entonces a todos los piececitas de cada cubo de Rubik, a todas y cada una en su tapa, aquí en la tapa de suelito, le llega un esfuerzo con esta ecuación. Hasta ahí, ¿me di a entender? Sí, yo sé que ya llevo como 5 veces preguntando esto, pero sí me interesa que quede bien claro esto. Entonces, a una piececita individual de un cubito de Rubik, ¿sí? Que no necesariamente está aquí abajo, sino está en cualquier ubicación X, Y, Z, respecto del origen, ¿no? Le llega esta intensidad del esfuerzo. Entonces, hagan de cuenta que cada cubito del que consta un cubito normal de cubo de Rubik es un elemento cúbico diferencial. Entonces, este elemento cúbico diferencial tiene coordenadas X, Y, Z. Yo sé que esto es muy elemental y que si les vuelvo a preguntar me van a decir, pues, sí, profe, pues ya avance. Pues, ¿por qué no está preguntando más de lo mismo si esto es muy elemental? Entonces, quiero preguntarles otra vez, ¿sí queda claro que respecto de este origen, este cubito tiene coordenadas X, Y, Z? Eso sí, profe. Profesor. Yo soy O1, X1, Y1, Z1, ¿sí? Respecto Sí. del origen O1, tiene coordenadas X1, Y1, Z1. Bien. Profe, una pregunta. Digamos que el cubito de Rubik está más arriba, ¿le seguiría llegando la misma cantidad de esfuerzo? No, porque depende de estas De Z, ¿no? Sí, Ok. depende de la Z. ¿Por qué? Porque aquí está en función, la intensidad del esfuerzo está en función tanto de la carga como de las coordenadas. Todo esto es geometría. Todo, el 2pi z cuadrada entre r quinta, todo eso es geometría. Todo lo que no es fuerza es geometría.
Entonces, si tú cambias la posición del elemento cúbico diferencial a más arriba, entonces ya es menos z, se hace más chiquito y el esfuerzo se hace más grande. Ok, profe, gracias. Ok. Entonces, ahora, mucho ojo. Origen 1, ¿sí? X1, Y1, Z1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Ahora, imagínense, porque ya casi se me está acabando el tiempo, que ahora yo cambio, así sigue la superficie del terreno, ¿sí? Y ahora yo cambio aquí. Bueno, voy a dejar la anterior. Yo la voy a manejar por aquí otro sistema de ejes. Mejor dicho, otro origen. Ahora yo soy el origen 2. Y yo soy la fuerza vertical 2. Yo soy la fuerza vertical 1. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende, profe. Ok. Ahora, respecto del origen 2, este mismo elemento cúbico diferencial que no estoy moviendo, va a tener respecto de este origen unas coordenadas que van a ser X, Y, Z. ¿Pero con qué subíndice? 2. Con el Con 2. 2. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que esto, en su mente, yo les digo, no lo consideren. Hagan de cuenta que desaparece esto con la ecuación, ¿sí? Y les digo ahora, ¿cuánto le llega el elemento cúbico diferencial de esfuerzo, de suelo? ¿Cuál es el valor del esfuerzo vertical que le llega? Todo esto tiene que ver con Z1 y R1. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto es el esfuerzo vertical que le llega? Este es por 1 y este es por 2. ¿Cómo quedaría? ¿Me la pueden dictar la fórmula? Muy bien. La fuerza vertical 2, este es 1. La fuerza vertical 2 entre 2pi que multiplica a Z2 al cuadrado entre R2 a la quinta. ¿Se entiende? Sí. Para una fuerza utilizo el subíndice 1, para la otra fuerza utilizo el subíndice 2. Profe, una duda. Ahí ¿no era 3 medios por la fuerza vertical? Bueno, sí ¿Era 3 teníamos la medios? otra fórmula. Ah, sí teníamos la otra fórmula que nos mandó. Ah, sí, está bien. Sí, sí, tiene razón. Era el 3, tiene razón. Me faltó el 3, perdón, tiene razón. Bien. Hecha la corrección, entonces yo les pregunto, ¿se entiende ya esta ecuación que resultó aquí abajo? ¿Cómo para el sistema 2, con origen 2, le llega una fuerza 2, pero ahora el mismo elemento está referido al origen 2, pero con estas coordenadas X2, Y2, Z2. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, sentido común ya casi para concluir y acabar la clase. ¿Qué pasa si yo considero simultáneamente actuando tanto esta fuerza como esta y yo conozco cuál es la distancia horizontal que hay entre ambas fuerzas? Pregunta, ¿cuál sería el esfuerzo total que está sintiendo Suelito? ¿La suma de ambos? Pues claro, tiene que ser a fuercitas la suma de los dos resultados de ambas ecuaciones. ¿Sí se entiende esto de la suma? Sí, profe. Sí. Entonces nosotros, ya para irnos, cuando estudiamos un fenómeno físico de la naturaleza, tenemos que primeramente identificar variables. Fíjense, primero identificar variables, después medirlas, o sea, asignarle un valor numérico. O sea, identificación, después cuantificación. Ya cuando justifiqué la cuantificación, la medida de una variable, entonces digo, bueno, ahora justifique por qué la suma, por qué es, o sea, es bien fácil sumar, pero díganme por qué la suma representa lo que está sintiendo solito. Explíquenme por qué. Ah, pues porque están actuando las dos fuerzas simultáneamente, por eso se suman los esfuerzos. ¿Me di a entender? Sí, profe, sí se entendió. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió?
Señoritas ingenieras, ¿se entendió? Sí, Sí, profe. Sí. Profesor. Imagínense que yo tengo 10 fuerzas y para cada fuerza hay una ecuación diferente porque el mismo elemento cúbico tiene 10 coordenadas diferentes, una para cada origen. Entonces, ¿cuál sería el esfuerzo total que está sintiendo Suelito? Pues a ver, tanto que me llega por la fuerza 1, tanto que me llega por la fuerza 2, tanto por que me llega la fuerza 10 y todo eso lo sumo. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Esa suma, ya para irnos, esa suma se llama principio de superposición de causas y efectos. Principio de superposición de causas y efectos que en forma práctica se traduce en hacer una suma para el mismo elemento cúbico diferencial. Lo único que varía es las coordenadas que hay que meter a la fórmula. ¿Me di a entender? Sí, profe. ¿Tiene complicación? No. Señoritas ingenieras, ¿tiene complicación esto que acabo de explicar? Ya para irnos. No, profe. No, No. profesor. Ok. ¿Sienten que ya lo superamos como para pasar a otro tipo de fuerza la siguiente clase? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Gloria, muchas gracias por su atención, muchachas y muchachos. Ya nos vamos, los espero el día viernes. Gracias a todos. Profe, ¿puede mandar Nos foto de vemos. eso? Disculpe. ¿Puede mandar foto del pizarrón? Disculpe. Y por supuesto, sí, envío foto del Gracias. pizarrón. Por supuesto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, muchachas y muchachos. Hasta luego, profe, gracias.